Voy a contarte cómo darle el efecto marmolado a tus piezas. Para crear este estampado debes tener en cuenta qué quieres conseguir. ¿Quieres realizar un estampado de 2, 3 colores, de mayor o menor proporción? Eso te servirá para definir las cantidades de mezcla que vas a necesitar. Para ello he preparado distintas cantidades de mezcla. He preparado mayor cantidad del beige, un poquito menos de ocre y un poquito menos de azul. La proporción que uses de cada color no es importante. Lo que sí te debes fijar es que la proporción total de mezcla, la suma de los 3 colores, sea un poquito más de la que necesita tu molde. De esta forma te aseguras que al verter, que siempre se pierde un poquito de mezcla, no te quedas sin para que tu molde quede completo. En mi caso, en vez de los 144 gramos de resina sólida que requiere mi molde, he preparado 148 gramos. Y ahora voy a pasar a realizar las mezclas de cada color. Recuerda una vez más, la parte sólida en la parte líquida. La forma de verter las mezclas es lo que determinará el estampado marmolado. En mi caso voy a empezar vertiendo el color beige y el color ocre de forma conjunta. Ahora voy a pasar a añadir unas vetas de azul. Para realizar estas vetas me ayudaré de un palillo. Moviendo con el palillo me aseguro que las vetas se forman en la parte inferior, que es la parte visible de la pieza. Y sigo vertiendo las cantidades que me faltan. Como has podido ver, las formas de crear el marmolado que puedes utilizar son dos. Bien juntando las mezclas y que durante el vertido se vayan formando las vetas, o bien ayudándote de un instrumento como un palillo para ir pintando y dándole forma a esas mezclas. Cualquiera de las dos pueden ayudarte a conseguir el efecto que estés buscando y cualquiera de las dos son válidas. El siguiente paso es darle toques a tu molde para que salgan las burbujas a la superficie. Y ahora sí, la mezcla marmolada está preparada para secar. En 15-20 minutos la pieza estará lista para sacarla del molde. Como puedes ver, en las piezas marmoladas, la cara posterior puede presentar un aspecto distinto que la cara inferior. El azar también juega su papel.